Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia, que es el mejor manual de crianza y el mejor manual de vida. Y estamos en una sección muy importante que es Hechos capítulo 7 en el discurso de Esteban. Vamos a leer nuevamente Hechos capítulo 7 desde el versículo 1. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta, hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Aram. Dios le dijo, deja a tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Aram hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera un metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. Entonces aquí Esteban está citando Génesis. ¿Ok? Vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Pues recuerden que la Biblia se explica a ella misma. Génesis 15, 13 y 14. Dice, después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Y entonces aquí Esteban está citando este versículo. Recordemos, ¿de qué estaban acusando a Esteban? Lo estaban acusando de que él estaba blasfemando contra el templo y que estaba blasfemando contra Moisés. Esas eran las acusaciones. Y entonces Esteban, ¿por dónde empieza su defensa? Empieza defendiéndose él, diciendo, no, yo, a mí, no. ¿Empieza hablando de otras fuentes? No. ¿El qué hace? Empieza con las Sagradas Escrituras a presentar su defensa. Y entonces empieza diciendo, hermanos, padres, ustedes escúchenme. Y empezó a citar las Escrituras y empezó a citar Génesis. Para ir hilando su argumento, empezó desde Abraham. Ahora va a citar Éxodo. Dice capítulo 7, versículo 7, pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. Vamos a ir a Éxodo 3:12. Recuerden que esta serie del libro de Hechos se llama dependencia absoluta porque los apóstoles y los discípulos tienen una dependencia absoluta en las Sagradas Escrituras y en el poder del Espíritu Santo. Y aquí Esteban entonces está citando Éxodo 3:12. Dice así, Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Entonces Esteban está diciendo, y Dios les dijo que me adorarán en este mismo monte. Aquí Esteban está citando una enseñanza de Éxodo capítulo 3, versículo 12. Vamos a ir a Hechos nuevamente, capítulo 7, versículo 8. Hechos 7, 8. Vamos a estar yendo y viniendo para comprobar que Esteban era un hombre lleno de la sabiduría, pero era una sabiduría donde él conocía las Sagradas Escrituras y las interpretaba correctamente. Capítulo 7, versículo 8. En aquel entonces Dios también le dijo a Abraham, le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob
y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de Egipto y lo puso a cargo del palacio. Aquí, ¿qué está citando Esteban? La parte final de Génesis. Está citando el final de Génesis. Termina como protagonista, pone el libro de Génesis a José, y aquí Esteban está nombrando a José. Vamos a ir, dice: entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán, hubo muchísimo sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimentos. Aquí Esteban está mostrando cómo fue que los israelitas llegaron hasta Egipto y cómo fue que pasando el tiempo se convirtieron en esclavos en Egipto. Vamos a ir al versículo 17. Capítulo 7, versículo 17. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Aquí, ¿qué está citando Esteban? La primera parte de la historia de Éxodo. ¿Correcto, Dani? Sí. Muy bien, campeón. Entonces aquí tenemos tú que estos días has estudiado Génesis y has estudiado Éxodo, ¿cuál es la intención que tiene el autor de Éxodo? ¿Qué quiere mostrar Éxodo? ¿O qué has leído tú? ¿Qué entendiste de Éxodo, campeón? Bueno, pues Éxodo les muestra a los israelitas que están en el desierto cómo salieron de Egipto. Ajá. Y pues cómo se establecieron en el desierto y cómo van camino a Canaán. Muy bien, ¿qué más enseña Éxodo? ¿De qué más se trata Éxodo? ¿Qué cuenta? ¿Qué narra? La opresión de los israelitas y cuando Dios elige a Moisés, la Pascua y cuando salen de Egipto. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Y entonces Esteban está hablándole al concilio, a los que lo están acusando, y su defensa es irse a las Sagradas Escrituras. Él está diciendo: yo no estoy enseñando nada que ustedes no sepan. Yo no estoy enseñando nada que ustedes no tengan escrita en la ley. Vamos ahora al capítulo 7, versículo 20. En esos días nació Moisés, un niño hermoso a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Maravilloso. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a una israelita, entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente los visitó de nuevo y vio que 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros?, le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. Aquí, este es el punto al que poco a poco quiere llegar Esteban. Esteban empezó desde Génesis, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, hizo un resumen muy general, muy sintetizado, hizo un resumen que abarcó hasta Génesis capítulo 50 y ahora está explicando Éxodo. Por eso esta serie se llama Dependencia Absoluta. Aquí vemos que Esteban está hablando de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento.
Y el punto al que quiere llegar Esteban es a la rebeldía que siempre ha tenido el pueblo contra Dios, contra el mismo Dios de Jesucristo, contra el mismo Dios del Mesías, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de Moisés. A ese mismo Dios que envió a Jesucristo, los israelitas siempre se opusieron y siempre se rebelaron. Y por eso Esteban hizo toda esa introducción desde Génesis para llegar a este punto cuando los israelitas en primera instancia rechazaron a Moisés. A eso quería llegar Esteban, al rechazo que ellos, los israelitas, habían hecho de Moisés. Porque ¿cuál era la acusación que habían hecho contra Esteban? Que él estaba hablando contra Moisés y contra el templo. Y con esta explicación de las Sagradas Escrituras, Esteban está demostrando que realmente son los israelitas los que siempre se han opuesto a Moisés y los que siempre se han opuesto a Dios y a sus enviados. Versículo 30. Capítulo 7, versículo 30. 40 años después, en el desierto, que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor, la voz del Señor le dijo: Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Increíble. Eso está en Éxodo capítulo 3, versículo 4 hasta el 10. No lo vamos a leer ahorita, pero este evento de la zarza pasó allá. Éxodo capítulo 3, versículo 4 hasta el 10. Versículo 33. Entonces el Señor le dijo: Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve, porque te envío de regreso a Egipto. Aquí Esteban quiere mostrar que Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo, sin embargo el pueblo se oponía a él. Miren, vamos a ir al capítulo 7, versículo 37. Dice, desde el 36, 7:36. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Aquí Esteban está diciendo, recuerden que fue el mismo Moisés quien profetizó, quien anunció la venida del Mesías. Fue Moisés el que les dijo: ojo, Dios va a enviar a un profeta como yo dentro de entre ustedes. Ese es el Mesías al que ellos estaban esperando. Y fue Jesús el que vino y que ellos rechazaron. Dice, Moisés estuvo, capítulo 7, versículo 38. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Miren esto, versículo 39. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. Lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón: haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Miren que aquí ya Esteban hace un resumen de Éxodo y de Números allá en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Números capítulo 14, versículo 3. Números 14, 3. La Biblia se explica a ella misma. Números 14, 3. Números 14, 3. Dice, bueno, vamos a ir a leer desde el versículo 1. Números 14, desde el versículo 1. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos, y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla?
A nuestras esposas y a nuestros hijos se los llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Esto es lo que está explicando Esteban. Está diciendo, acuérdense, allá en Números, nuestros antepasados empezaron a buscar un líder que los llevara nuevamente a Egipto, oponiéndose a Moisés. Y entonces es como una forma de Esteban decir, oiga, ustedes me están acusando a mí de que yo me estoy oponiendo a Moisés, cuando ustedes al rechazar al Mesías están rechazando a Moisés también, igual que lo hicieron sus antepasados. Ese es el punto al que quiere llegar Esteban. Les está mostrando que ellos también están rechazando a Moisés al rechazar al Mesías, igual que lo hicieron sus antepasados. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. Versículo 42 del capítulo 7 de Hechos. Entonces Dios se apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran a las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No. Llevabas a tus dioses paganos, el santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto, por lo tanto te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Ahora Esteban deja a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ahora se va a los profetas. Ahora les va a mostrar cómo en los profetas también está escrita la rebeldía del pueblo contra Dios. Vamos a ir a Amós 5:25. Amós 5:25 está delantito de Joel, allá en los libros proféticos. Amós 5:25. Amós 5:25. Dice el libro de Amós, allá en el Antiguo Testamento, en los profetas, Amós 5:25. Tú, querido amigo, allá en tu casa, si no has encontrado Amós, puedes parar el video y encontrarlo sin problema. Amós 5:25 dice, Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? ¿No servías a tus dioses paganos? Sacud, tu dios rey, y Kiun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. Aquí fíjense, Esteban cita literalmente Amós 5:25 al 27. O sea, Esteban era un hombre que tenía las escrituras en la cabeza, por eso era un hombre lleno de sabiduría. Entonces aquí Esteban le está demostrando a los judíos que la acusación contra él es falsa, que él no ha hablado contra Moisés, que él no ha hablado contra el templo, que está demostrando que es todo lo contrario, que si ellos rechazan al Mesías, son ellos los que están blasfemando contra Moisés y contra el templo. Muy bien. Recuerden, me encanta que hablemos de este libro de Hechos porque ahí podemos ver clarito cómo los apóstoles y los discípulos dependían 100% de las Escrituras y 100% del poder del Espíritu Santo. Cuando hablo de 100% dependencia de las Escrituras, estoy hablando de que ellos en ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento, ellos dependían 100% del Antiguo Testamento. Ahora vamos con el versículo 44. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. De Hechos 7:44. Hechos 7:44. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. Uy, miren ahora hasta dónde se va Esteban. Fíjense toda la historia sintetizada que les está mostrando a través de las Sagradas Escrituras del pueblo de Israel. Ahora pasa por Josué y ahora llega a David. Quiere decir que Esteban ha hecho una síntesis de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y ahora llegó a Primera de Samuel. Está haciendo un recorrido y ya ha hablado de los profetas. Dice
David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. Y entonces aquí tenemos otros versículos bien interesantes. Tenemos, por ejemplo, segunda de Samuel 7:2 está aquí. Desde el capítulo 7, versículo 2 hasta el 16, está esto que está explicando aquí Esteban. Vamos a ir a segunda de Samuel 7:2 hasta el 16. Segunda de Samuel. Porque la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Segunda de Samuel 7:2. Dice: Natán le respondió al rey: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa, siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran mi pueblo Israel, y te daré descanso de tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré tu reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Aquí esta es la sección que está citando Esteban. Cuando Dios le dice a David, tú no me vas a construir un templo, va a ser Salomón el que me construye el templo. También Esteban está citando el Salmo 132. Vamos a ir al Salmo 132. Salmo 132. Salmo 132. Señor, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor, le juró al poderoso de Israel: no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar, no dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. El anhelo de David entonces era construir un templo. Muy bien, vamos ahora a Isaías 66, 1 y 2. Esto también lo cita Esteban. Isaías 66, 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. Dice, esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. El sentido de esto que está citando aquí ahora Esteban es: ¿acaso a Dios se le complace con una actitud religiosa donde solo se le quiere construir un templo? Y entonces Dios dice:
¿Acaso es que yo necesito que ustedes me construyan un templo? ¿Acaso es que yo necesito un lugar donde resguardarme si yo soy el que hice todo? Este sentido de lo que ahora está diciendo el profeta Isaías, que es lo que está diciendo Esteban, es: ustedes pretenden tener un lugar de culto y un lugar de adoración como si Dios necesitara un lugar de culto. Dios lo que quiere es un corazón sincero, no una actitud religiosa. Y eso muestra nuevamente la rebeldía y la terquedad del pueblo de Dios contra Dios. El pueblo de Israel rebelado contra Dios. Muy bien, y miren por qué lo dijo Esteban. Ahora vamos al versículo 51 de Hechos 7. Hechos capítulo 7, versículo 51. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Sí ven? ¿Sí ven el sentido de por qué Esteban está diciendo todo eso? Está diciendo: ustedes me están acusando a mí de que yo estoy hablando contra Moisés y contra el templo, cuando en las escrituras claramente está escrito que son ustedes, los israelitas y los líderes religiosos, los que realmente se están rebelando siempre contra Dios. ¿Son ustedes los que siempre han tenido un corazón terco y rebelde? Y les citó desde Génesis hasta los Salmos para demostrar con las escrituras la actitud rebelde y terca que siempre han tenido los israelitas contra Dios. Por eso entonces Esteban dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados, y miren lo que él les dice: y ustedes también. O sea, les está diciendo, ustedes son iguales que sus antepasados. Ustedes no son mejores, ni desde Génesis hasta los Salmos. Así de tercos, así de paganos son ustedes. Así de tercos y así de paganos son ustedes. Entonces miren el versículo 52. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Y ahora Esteban va con la gran conclusión, y es tan terrible la rebeldía que ahora ustedes se rebelaron a tal punto que mataron al Mesías. Por eso ustedes no son mejores que sus antepasados. Ellos mataron a los profetas que predijeron la venida del Mesías, y ustedes ahora mataron al Mesías. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos, pues claro, miren el versículo 54. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo mataron. Muy bien. Interesante este discurso de Esteban, un discurso basado en las Escrituras. Gran enseñanza del discurso de Esteban. El ser humano por naturaleza siempre se rebela contra Dios. Recuerda, Dani, recordemos todos nosotros como familia la gran enseñanza que nos deja este discurso de Esteban. Los seres humanos siempre nos rebelamos contra Dios, y por eso el mensaje es muy claro, es un llamado al arrepentimiento. Este pasaje nos debe dejar una gran lección. La actitud correcta hacia Dios es obedecer las Escrituras, arrepentirse de los pecados, acercarse a Cristo pidiendo misericordia, y Él obra el milagro del nuevo nacimiento. Y Él nos regala el cielo, y ahora vamos a vivir de una manera digna, una manera que a Él le agrada. Muy bien, querido amigo, felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Hemos terminado una sección muy importante del libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos leído ya hasta el capítulo 7. En nuestra próxima clase empezaremos desde el capítulo 8. Te felicitamos. Espero que esta gran enseñanza quede en tu mente y en tu corazón y en la de nosotros. Así es, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante.